Son solo 3 letras, pero uno las escucha y enseguida se preocupa. ACV. Esa es la sigla de accidente cerebrovascular, una de las 3 primeras causas de muerte en Uruguay y la primera causa de incapacidad en adultos. Según las cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública pocas semanas atrás, hoy hay unas 2.125 muertes al año, lo que equivale a 6 muertes por día. Atendiendo su incidencia, el gobierno presentó recientemente un protocolo nacional de ACV. ¿Es este un acontecimiento súbito, impredecible o puede ser prevenirse de alguna forma? ¿Qué posibilidades hay de recuperarse luego de una ACV? Bueno, ¿les parece si conocemos más sobre los accidentes cerebrovasculares? Para eso estamos aquí recibiendo en estudios al doctor Ignacio Amorín, que es director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública. Doctor Amorín, ¿qué tal? Buen día, un gusto, bienvenido. Mucho gusto para mí. Primera consulta, yo mencioné recién que usted es director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio. Hablemos primero de eso. Es una novedad, ¿no? Es una novedad. Se creó hace solo unos meses. Hace solo unos meses, justamente el ministro Salinas, que es neurólogo precisamente. Colega suyo. Colega, nos conocemos hace muchos años, tenía un conjunto de ideas recabadas de experiencias también de otros países y de acuerdo a nuestra realidad epidemiológica decidió crear este programa de salud cerebral, que lo que hace es atender precisamente los principales problemas neurológicos. Como usted decía, primera causa de años de vida saludables perdidos, segunda causa de mortalidad en Uruguay y en el mundo. O sea que vaya si es pertinente la creación de este tipo de programas. Programas para prevenir estos problemas, programa para tratarlos mejor y programas, como usted también decía, para rehabilitar, es decir, una vez que el evento neurológico ocurre, tratar de recuperar a esa persona y que esa persona se reinserte en su mundo laboral, familiar, social. Pero si vamos al programa de salud cerebral como tal del Ministerio, además de los ACV, ¿qué otras patologías concretamente caen dentro del programa, digamos? La primera es el ACV, el ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que la Organización Mundial de la Salud continúa llamándolo accidente cerebrovascular, pero vamos a una tendencia de intentar cambiar ese nombre y llamarlo ataque cerebrovascular. ¿Y por qué esa sutil diferencia en la semántica? Porque un accidente es algo, como usted decía, un imprevisto, algo que viene en forma azarosa, pero nosotros sabemos que los ataques cerebrovasculares, los ACV, los stroke, como lo llaman en inglés, vienen cuando uno adopta determinados hábitos de vida que provocan riesgo, es decir, factores de riesgo que nos llevan a sufrir estos problemas. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, no realizar ejercicio físico, el colesterol alto, no consumir por lo menos 5 frutas y verduras diarias, son los hábitos, y el tabaquismo, son los hábitos que nos llevan a que las arterias se tapen. Las arterias, bueno, ahí en este caso del la cerebro. recomendación entonces para que no sufrir un ACV son las clásicas. Llevar una vida lo más saludable posible en ese sentido. Exacto, porque coincide con lo que previene también los ataques cardíacos y coincide también con prevenir el cáncer, porque sabemos que la obesidad y el cáncer van de la mano y el tabaquismo y el cáncer van de la mano. Pero es decir, este caso, sí, son un conjunto de hábitos saludables comunes a varios problemas. Los vasculares y el cáncer son la mitad de las muertes en nuestro país. En este caso en particular, por ejemplo, ¿factores genéticos pueden incidir? Influyen, pero poco. Lo principal son hábitos de vida modificables, un 90%. ¿El estrés? ¿Cuánto juega en esto? Muchísimo. ¿Sí? Porque el estrés también juega en la hipertensión, en la diabetes. Un diabético va peor si está estresado. La hipertensión va peor si uno está estresado. Es decir, que el estrés está claramente ligado a este tipo de problemas. Pero como usted decía, el ACV no es el único problema. Quizá es la mitad, para redondear, la mitad de los problemas neurológicos son ACV. Y luego viene un listado largo de enfermedades. Pero la que le sigue son los problemas neurodegenerativos, es decir, cuando el cerebro no se le tapan las arterias, sino que las neuronas empiezan a degenerar, a funcionar mal y en determinado momento a morir. Y 2 son las enfermedades más importantes ahí, la enfermedad de Alzheimer, que lleva a la demencia, a la pérdida de las facultades intelectuales, y la enfermedad de Parkinson. Luego sigue otra serie de problemas muy relevantes.
las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza. Un problema bastante subestimado en general en el mundo por los sistemas de salud. Uno dice, bueno, un dolor de cabeza, una migraña, no vas a faltar al trabajo por tener una migraña. Y la verdad que la migraña es la 8ª enfermedad más discapacitante en el mundo y es una de las causas más frecuentes de deserción laboral y que tiene costos directos porque la persona consume muchos calmantes que a su vez traen aparejado efectos adversos y costos indirectos derivados del ausentismo laboral que provocan que las migrañas, los dolores de cabeza sean una gran carga de enfermedad en los sistemas de salud. Por supuesto que la epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y otro conjunto de problemas también son foco de nuestro interés. Bueno, vamos a tener temas entonces para conversar en varias oportunidades con ustedes. No, pero me quedé pensando en lo de la migraña, ¿no? Como algo de eso que, súper común, es tan común y subestimado, ¿verdad? Y subestimado, claro, y con la incidencia esa que señalaba en el sistema de salud y en el ausentismo laboral. Vayamos ahora al tema del ACV concretamente, que era lo que nos ocupaba, sobre todo por las novedades que se dieron en los últimos días a raíz de conmemorarse el día, ¿no? del ACV. A ver, es dentro de entonces del programa de salud cerebral, es la afección, usted señalaba, más importante. En los últimos años ha sustituido a los problemas del corazón como la principal causa de mortalidad dentro de las enfermedades cardiovasculares aquí en Uruguay. Sí, van bastante parejos. En general va un puntito más arriba lo cardíaco y en el último tiempo subió un poquito más lo cerebrovascular. Pero como usted decía, son factores de riesgo comunes y van muy, muy cerquita los dos. Van muy cerquita los dos. ¿Tienen conexión directa? Tienen conexión directa, por los factores de riesgo son los mismos. Ah, por ahí, por los factores de riesgo. Los factores de riesgo comunes y otra relación directa, enfermedades del corazón, por ejemplo, cardiopatías en la cual el corazón se dilata, no bombea bien la sangre, no fluye bien la sangre y se producen coágulos dentro del corazón, ese coagulito puede viajar al cerebro y tapar una arteria. Eso se llama cardioembolia y quizás hasta un 20% de los ACV tienen que ver con problemas de ese tipo. A ver, expliquemos bien, ¿qué es exactamente lo que ocurre cuando se da un ACV, un accidente cerebrovascular, o como usted decía ahora, no accidente, tratemos de cambiarle la terminología, ¿no? Se tapa una arteria. Se tapa una arteria. Eso es lo que ocurre. En general, por una... Y eso hace que no nos llegue la sangre al cerebro. A una parte del cerebro, a esa parte del cerebro irrigada por esa arteria, la sangre no fluye. Por lo tanto, no hay oxígeno que puedan tomar las neuronas y entonces empiezan a morirse y rápidamente. Y lo que tenemos que hacer es destaparlas precisamente rápidamente, porque cuanto más rápido actuemos, vamos a salvar más cantidad de ese cerebro que está infartado, que sufre un infarto cerebral. Se calcula que cada minuto mueren 2 millones de neuronas cuando se tapa una arteria. Por eso decimos el tiempo es cerebro, es el lema a nivel mundial, y que estas afecciones son tiempo dependientes. Por eso esta organización que estamos dando es para coordinar esfuerzos de todo el sistema para que rápidamente podamos destapar la arteria con sustancias químicas en 4 horas y media, que es el tiempo que tenemos para actuar. Sustancias químicas, estamos hablando de fármacos que se puedan suministrar para atacar el problema. Fármacos que se inyectan en las venas, que se llaman trombolíticos. Trombo es el coágulo y lisis es destrucción del coágulo. Pero para ahí tenemos 4 horas y media. Y tenemos un poquito más de 6 a 8 horas para realizar trombectomías, que ahí destapamos el coágulo pero en forma mecánica, poniendo un catéter que sube hasta la arteria del cerebro y destruye el coágulo. Es decir, son 2 modalidades. En general la de la trombectomía tiene indicaciones más restrictivas y tiene un costo mucho más alto, y las trombolisis serían objeto de indicación en los ACV más o menos en un 20 a 30% de los ACV, que son los que llegan en tiempo y cumplen los criterios de inclusión para realizarlo. Bueno, ahora hablamos entonces en más detalle de eso, pero otra distinción primero al hablar de la definición, digamos, del ACV y qué es lo que ocurre. Hay 2 tipos de ACV, ¿no? El isquémico y el hemorrágico. ¿En qué se diferencian y qué en el tratamiento incluso puede haber diferencias? Hay diferencias sustantivas. Todas estas referencias que hacemos al ACV genéricamente, en realidad nos estamos refiriendo a un tipo de ACV que es el infarto cerebral, el ataque cerebrovascular isquémico. La hemorragia cerebral
es otro capítulo que requiere otro abordaje. Quizá inicialmente es el mismo, es un enfermo que lo vamos a trasladar rápidamente y le vamos a hacer una tomografía. Pero luego, si tiene sangre, si tiene un hematoma, ya sea en las envolturas que rodean al cerebro o adentro del cerebro, mismo en el parénquima cerebral, allí los métodos que vamos a utilizar son totalmente diferentes. El esquema que presentamos el otro día es para el ACV isquémico, para el infarto cerebral. Para el infarto cerebral. Que son el 85% de los ACV. O sea, el más común. El más común. Vayamos antes de profundizar en eso, en el tratamiento y en cómo se procede una vez que se da, a lo primero que uno puede detectar, ¿no? Incluso el paciente mismo, ¿no? Cuando por eso que tiene de repentino empieza a sentir algo que no está funcionando bien, se siente extraño, siente que algo no anda bien, pero sin embargo capaz que no siempre sabe que puede estar ante un accidente cerebrovascular, ¿no? O la persona que está con ese paciente puede empezar a detectar alguna dificultad para hablar, por ejemplo, o dificultad para hablar. ¿Qué más? Dificultad para entender. Que podemos estar ante una ACV. Y uno está hablando con la persona, no puede hablar, para de hablar, o habla en forma ininteligible, o no entiende lo que se le pregunta en forma súbita a una persona que estaba lúcida previamente. Se le tuerce la cara, la boca, los rasgos faciales se desvían súbitamente. Pierde las fuerzas de un brazo o de la pierna. Pierde la sensibilidad de un brazo, de la pierna o de una mitad del cuerpo. Pierde la visión de una mitad del campo visual. A esos síntomas hay que estar atentos cuando se dan bruscamente. No cuando uno viene perdiendo alguna de estas cualidades en semanas o meses. Ahí será otro problema neurológico, pero hay que llamar rápidamente a una emergencia con la posibilidad de que sea un ACV frente a estas situaciones. Pérdida brusca de estas cualidades. Luego, quizás sea otra cosa, habrá un diagnóstico diferencial por parte del especialista, pero rápidamente hay que identificar los síntomas y la posibilidad de un ACV debe estar activada por el sistema mediante un código que se llama código ACV o código ictus o clave 1, que es la máxima emergencia posible en medicina, que implica que ese paciente debe trasladarse en forma urgente a un centro de atención que esté preparado para recibir y tratar un ACV. Por eso hemos realizado un mapa de centros preparados para recibir y tratar una ACV, donde van a ser derivados todos los usuarios independientemente de a qué institución estén afiliados. ¿Qué pasaba hasta ahora cuando se daba una situación así? En Montevideo hay una situación que es bastante buena, que es, por ejemplo, a nivel público, el eje público Clínicas Maciel tiene un acuerdo del 2014 en el cual para tratar el ACV se divide en el área metropolitana y tienen un acuerdo con las emergencias móviles prehospitalarias para trasladar en un código ACV rápidamente a los pacientes candidatos, potenciales candidatos a un trombolítico y actuar rápidamente con los imagenólogos para decidir la trombolisis. Y fíjese que están en un 29% de trombolisis. 29% de los infartos cerebrales que le llegan le realizan el trombolítico, logran destapar las arterias. Quiere decir que eso nos coloca, por ejemplo, como las mejores ciudades del mundo, como en España, como en Alemania, como Santiago de Chile, que tiene un muy buen sistema para el ACV. Hablo del sector público en Montevideo. Luego el sector privado. El sector privado, algunos centros han apostado mucho al tema vascular, cerebrovascular, y trabajan muy bien, con niveles similares de trombolisis, que es uno de los índices que tomamos. Pero a medida que nos alejamos de Montevideo, ahí la situación empieza a ser un poco más despareja. Y nosotros hemos identificado 9 departamentos con cifras que han declarado los propios prestadores, que les hemos solicitado las cifras y las hemos cotejado con otras informaciones que tenemos. Y tenemos 9 departamentos que realmente no realizan en la medida de sus posibilidades estos procedimientos, de manera que nos estamos privando de brindarle a los pacientes algo que impacta mucho en bajar la mortalidad y en bajar la discapacidad. Bueno, yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? ¿Por qué ustedes le están dedicando tanta atención al ACV? Quizás es porque es la primera causa de incapacidad en adultos, ¿no? En personas que tenían totalmente una vida independiente, podían estar muy activos y de la noche a la mañana pueden quedar absolutamente como seres dependientes, ¿verdad? Sí, 20% quedan dependientes. ¿Cuáles son, ahí va, capaz que podemos ver cuáles son las secuelas más comunes que pueden dejar una ACV? Una hemiplegia.
del lado derecho, del lado izquierdo. Que eso dificulta el caminar, por ejemplo. Dificulta el caminar, dificulta comer, dificulta bañarse, dificulta vestirse. Uno no se imagina en la vida diaria realmente esas pequeñas cosas que nos parecen totalmente connaturales, cuando se dan este tipo de problemas, cómo uno pasa realmente a depender de otro, no entender lo que se habla por tener una fascia o no poder expresarse. Sí, dificultades al habla son muy comunes, ¿no? Son comunes. Entonces son una serie de dificultades graves, serias, que nos llevan a situaciones de dependencia. Pero lo más importante, que tenemos tratamientos hoy por hoy para ofrecer y para destapar las arterias y que estas secuelas no queden o se atenúen o sean menores. Por eso decimos que estas técnicas son costo efectivas para el sistema. Por si nosotros dejamos a ese paciente sin tratar, lo vamos a seguir tratando igual. Vamos a invertir dinero en sus cuidados, en las diferentes prestaciones que necesita una persona afásica, una persona hemipléjica, pero en el largo plazo vamos a terminar gastando más dinero que si actuamos rápidamente en tiempo y forma y dejamos sin esa discapacidad a la persona. Además de las razones humanitarias evidentes que nos impulsan entonces a desarrollar estas técnicas. Vayamos a las técnicas como tal, entonces. ¿De qué depende que se aplique una técnica u otra y de qué, por ejemplo, tiene costos para el paciente o pasa a ser una prestación totalmente cubierta por el sistema de salud? La prestación va a estar totalmente cubierta por el sistema de salud. El paciente no tiene que hacer ningún desembolso de bolsillo, como se llama, en el momento que sufre el evento, lo cual es un despropósito, porque usted imagínese, la persona que sufre el evento a veces ni siquiera tiene plena conciencia de lo que está sucediendo y la familia está en general en una situación de nerviosismo que no puede tomar decisiones adecuadas. Y fíjese que, por ejemplo, para las trombectomías, en algunas instituciones privadas se le solicita el pago de bolsillo inmediato, si no, no se le realiza la técnica. Entonces nosotros pensamos que eso está mal. Eso era hasta ahora. Eso era hasta ahora, y la propuesta que anunció el ministro es que el Fondo Nacional de Recursos provea esta técnica de alto costo y que no se necesite un desembolso por parte del paciente. O sea que eso es una novedad en ese sentido, que imagino que al requerirse recursos hasta ahora, y ese pago que era una suma importante, ¿no? Es una cifra cuantiosa, no todos los pacientes podían acceder, claramente, ¿no? La mayoría de los pacientes no podían acceder. Y ahora entonces pasa a ser una prestación garantizada por el Fondo Nacional de Recursos. Exacto. El tema es de qué depende o qué características tiene que tener el paciente para que efectivamente se le realice esta intervención. La mayoría son los trombolíticos, que no son tan costosos como la trombectomía. Y a los trombolíticos es lo primero, prácticamente todos deberían ir a la trombolisis. Sabemos que los que llegan en tiempo van más o menos un 30%. Cuando la trombolisis no es efectiva y la arteria obstruida está en una determinada zona del cerebro más proximal, es decir, no muy alejada, que impide llegar con el catéter a destaparla, bueno, esas son las candidatas a trombectomía. Por supuesto, siempre dentro del tiempo, que es de 6 a 8 horas, puede extenderse un poco más con algunas técnicas de resonancia que pueden llegar hasta 24 horas, que pueden detectar si todavía hay una zona de penumbra, que es un cerebro que todavía se puede salvar. Ahí también tendría un lugar la trombectomía en esos casos especiales. De eso, entonces, de ese panorama, ¿cuánto puede mejorar estas cifras que yo mencionaba recién, de 6 muertes por día por ACV? El conjunto de las medidas que son las trombectomías, los trombolíticos y la más importante que todavía no la mencionamos, que son la creación de unidades de ACV, es decir, unidades especializadas en el cuidado de una persona que sufre un ACV durante 48 o 72 horas, impactan directamente casi un 30% en la mortalidad y en la discapacidad. Unidades de ACV implica tener un médico especializado en ACV, enfermería especializada en ACV y una serie de cuidados que tienen que ver con una rehabilitación precoz, con el manejo adecuado de la deglución. Estos pacientes se nos aspiran, uno puede hacer bien la trombolisis, bien la trombectomía, pero luego viene, por ejemplo, un familiar, le pone comida en la boca y que no puede comer porque no puede tragar y eso se va a la vía aérea y
y el paciente fallece. Entonces, ahí están las fallas y ahí impacta la mortalidad cuando tomamos las medidas adecuadas en la unidad de ACV. Y es fundamental esos primeros minutos, ese primer rato después que se da el accidente. Primeros minutos hasta que se da la técnica para la reperfusión hiperaguda que llamamos, pero luego están esos 2 o 3 días posteriores que tenemos que tener todos estos cuidados, que son los que más impactan en la mortalidad y en la discapacidad. Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de los ACV, los accidentes cerebrovasculares. Esta afección provoca unas 6 muertes por día aquí en nuestro país y deja secuelas importantes en otros que la sufren pero no fallecen. De eso estamos conversando con el doctor Ignacio Amorín, director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública. Estamos conversando con el pretexto del protocolo de respuesta que se anunció desde el Ministerio de Salud Pública y la incorporación de la prestación al Fondo Nacional de Recursos. Doctora Morín, tengo algunas consultas de los oyentes. A ver, por ejemplo, dice este oyente Ignacio, dice, tiene un caso en la familia, dice, ¿puedo dar fe de que un ACV puede ser disparado por estrés? Cuenta el caso de su suegro, de que tenía un cargo importante en una gran empresa de plaza. Bueno, llegó a enterarse de un asunto que le generó mucho estrés y terminó teniendo un ACV que le resultó devastador. Dice, le paralizó la mitad del cuerpo. Era increíble ver cómo cuando luego de una larguísima fisioterapia logró caminar. Dice, pero claro, son procesos larguísimos a veces esa recuperación, ¿no? Son procesos largos. Y dice, incluso se chocaban contra los marcos de las puertas y demás. Finalmente, bueno, quedó con una ligera cojera, pero a costas de una jubilación prematura y un programa diario de ejercicio que seguía con disciplina férrea, dice él. Son procesos largos. Son procesos largos. Los 6 primeros meses son claves para recuperar la función motora, el lenguaje, y quizás lo podemos extender hasta 12 meses. No quiere decir que después no hay que seguir trabajando y haciendo ejercicio, pero el mensaje es también, sí la situación puede ser devastadora, pero sí si trabajamos bien y con rehabilitación precoz podemos recuperar la función neurológica. Bueno, ahí está, eso le quería preguntar, ¿cuánto se puede recuperar? Por ejemplo, el paciente que inicialmente, a raíz del ACV, queda sin poder desplazarse, sin poder caminar, ¿qué chances tiene después? ¿Está medido? ¿Qué posibilidades tiene para volver a recuperar la movilidad? Está medido, pero depende de la gravedad del ACV, del lugar donde ocurrió el ACV, de la arteria que se tapó. No es lo mismo, por ejemplo, una arteria que se tapa del lado derecho y del lado izquierdo, aunque infarte la misma cantidad de territorio, porque del lado izquierdo está el lenguaje. Entonces esa persona, un infarto del lado derecho, en algunas personas hasta puede no dar ningún síntoma o síntomas sutiles y del lado izquierdo ser devastador. E importa el tamaño del infarto. Hay infartos que se llaman lacunares. No tienen un tamaño mayor a 10 milímetros. Son lagunas y que incluso a veces la vemos en un paciente que le hacemos una tomografía por otra causa, por un dolor de cabeza, y nos parecen pequeños infartos lacunares. Y le preguntamos a la persona, ¿usted tuvo alguna vez algún síntoma? ¿Perdió la fuerza? Y nos dice no. Es decir, pasan desapercibidos o dan una leve parálisis de la mitad del cuerpo y en 3-4 días se recuperan. En el otro extremo tenemos infartos de todo un hemisferio cerebral o de todo el territorio de una arteria, en general más graves del lado izquierdo que del lado derecho, en el cual la recuperación ahí va a ser mucho más difícil. Incluso poder sobrevivir. Bueno, ahí está. De la cantidad de ACVs que hay, yo mencionaba esa cifra por día, pero ¿cuántos terminan efectivamente en muertes? Otro 25%. 25% termina en muerte de la cantidad de ACVs. ¿Y cuándo se da? ¿En el momento mismo del ACV o en general? En algunos casos en el momento, en la evolución, por complicaciones derivadas de, que generalmente son una infección, la aspiración, una trombosis de la pierna por estar quieto que se va al pulmón y provoca una embolia pulmonar. Esas son las 3 causas principales de muerte. ¿Qué cuidados hay que tener en esos primeros meses entonces en donde el paciente empieza a convivir con esa nueva realidad, ¿no? Apoyar mucho al paciente, darle ánimo, generar esperanza de que
con el ejercicio físico, con esa disciplina de la que hablaba el oyente, va a haber recuperación de la función neurológica. A veces el paciente se desbarranca, se deprime, ahí hay que apoyarlo debe también. Ser común eso, ¿no? Es muy común con el especialista de salud mental, y el apoyo en la rehabilitación se vuelve fundamental ahí, familiar y de los cuidadores. Y cuidar a los cuidadores, porque los cuidadores también se nos enferman. Aparece el desgaste propio del cuidador, más si es un cuidador del entorno familiar. La situación es bien compleja, pero hay que apoyar al paciente con esas medidas. Claro, porque además muchas veces puede ser un familiar que de la noche a la mañana se encontró con esa situación, que no tuvo tiempo de prepararse, ¿no? De decir, bueno, Exacto. A ver, no es que es producto de los años, de que ya se está poniendo veterano o veterana este familiar, sino que es de la noche a la mañana, era una persona totalmente activa, independiente, y pasó a esto. ¿Qué probabilidad hay de que se repita un ACV? De que una vez que nos ocurre uno, después haya un segundo evento. Muy interesante. Ahí entramos en el aspecto prevención secundaria, es decir, una vez que el evento ocurrió, que no ocurra un segundo evento. Es bajísima si tomamos las medidas que hay que tomar, que es tomar todos los días un antiagregante plaquetario, que en general es ácido acetil salicílico, que lo que hace es impedir que las plaquetas se junten y formen un coágulo. Tomar eso con el almuerzo, con la cena tomar una estatina, que es una sustancia que impide que el colesterol que está en nuestro cuerpo se sume y forme placas de ateroma que están en la pared de las arterias y que son las que terminan tapando las arterias, y cuidando los factores de riesgo vascular. Realizar ejercicio físico, que ejercicio es 3 veces por semana, caminar 20 minutos por día, no es más que eso, es comer 5 frutas y verduras diarias por día, bajar la sal, bajar el azúcar, no alimentarse con productos ultraprocesados, incorporar los frutos secos, incorporar las legumbres, la mitad del plato verduras. Esas son las pautas generales para una prevención secundaria. Es decir, si uno cumple esto, realmente es bajísima la probabilidad de que se vuelva a dar. Bien, sigo viendo las preguntas. Bueno, hay oyentes que preguntan, por ejemplo, no sé, en Maldonado, ¿a dónde se lleva un paciente si tiene un ACV? Como esa, muchas más. Usted señalaba, ahora se crean esas unidades más específicas de primera atención y después se genera ese mapa que permite saber a dónde hay que trasladar el paciente. Eso permite más información dentro del propio sistema de salud, ¿no? Entre instituciones. Entre instituciones. Maldonado, por suerte, es un caso particular porque una de las instituciones privadas tiene un angiógrafo. Entonces, probablemente es uno de los principales candidatos en Maldonado reunir todos los pacientes que sufran un ACV, que se dirijan a esa institución, que sería entonces la más preparada para recibirlo. Es un centro de referencia. Sería un centro de referencia. Estoy viendo otros casos después, más allá de eso del tratamiento. Así que ahí entonces esto ayudaría a localizar la atención más rápida para tener cuando hay posibilidad de tratamiento, que efectivamente se dé entonces y se revierta es lo que pueden ser los daños y la muerte. Otros casos, a ver, estoy mirando, hay quien plantea, conozco un caso de una persona que quedó como sin sentimientos, estaba consciente y entendía lo que le había pasado, pero como que no le generaba nada. Con rehabilitación lo fue recuperando y ahí lo que le pasó fue el horror, la depresión. O sea, salía de una para meterse en otra. Tanto ella como la familia, plantea este oyente. Qué complejo, ¿sí? Al principio puede haber lo que se llama una anosognosia, así como le decía, el problema para hablar de la lesión del lado izquierdo, del lado derecho está toda la zona que nos permite identificar lo que nos pasa. Y a veces, si se afecta esa zona, nos impide inclusive identificar qué es lo que nos está pasando. Y no podemos identificar que sufrimos un ACV, que estamos enfermos. Eso tiene un nombre complejo que se llama anosognosia. Pero claro, el paciente se le puede ir eso y luego entrar, por ejemplo, en una etapa de apatía. Es decir, nada me importa, aplanamiento afectivo. Y luego salir de eso y entrar en una depresión, donde todo lo contrario. La persona sí se da cuenta de lo que le está pasando y tiene un dolor moral asociado a ello. A veces aparecen hasta sentimientos de culpa. Es decir, que la situación es muy compleja. Por eso, equipo multidisciplinario. Esto no es solo el neurólogo, no es solo el médico rehabilitador fisiatra, es el fonoaudiólogo, es el terapista ocupacional, es el especialista de salud mental.
Y eso, equipo multidisciplinario. hoy en día los equipos cuando hay un paciente ante esta situación, efectivamente los equipos multidisciplinarios están funcionando como tal para darle la contención desde todos esos puntos de vista. Funcionan. ¿Hay tal coordinación? Capaz que acá en Montevideo sí, pero digo... Hay buena coordinación en algunas instituciones, fundamentalmente en Montevideo, y en otras instituciones tenemos que decir que no hay una adecuada coordinación, y por eso este plan para intentar mejorar esas coordinaciones. Porque los elementos lo tenemos los recursos humanos, los recursos tecnológicos, buena emergencia prehospitalaria, buenas instituciones, buenos profesionales, en fin. El desafío es unir todo ese puzzle, ese rompecabezas, para que funcione acertadamente. Doctor Ignacio Amorín, director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por estos minutos y esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes.